Bueno, bienvenidos a este módulo. Mi nombre es Alejandro Serna, soy ingeniero en sistemas y actualmente pues trabajo para una empresa de talento humano y doy clases también, imparto clases en la Universidad Doctor José Matías Delgado y va a ser un gusto para mí poder compartirles un poco del conocimiento sobre las aplicaciones, sus beneficios y todo lo que tenga que ver con las apps que hoy en día pues son una necesidad que todos debemos de conocer y poder saber descargarlas y poder utilizarlas. Así que vamos a empezar a ver el contenido que tenemos preparado para esta unidad. Bueno, vamos a hablar un poco sobre descubriendo el mundo de las apps. ¿Por qué vamos a hablar un poquito sobre el descubrimiento de las apps? Eh, en primer lugar, porque el mundo de las apps es muy, muy grande, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aplicaciones para todo tipo. Hay diferentes tipos de aplicaciones. Existen aplicaciones, por ejemplo, para banca, para entretenimiento, etcétera. Pero también existen plataformas. Entonces, en este módulo vamos a aprender un poco sobre qué son las aplicaciones, dónde encontrar estas aplicaciones y qué beneficios podemos obtener también de estas aplicaciones. Entonces, iniciamos con el primer tema, que es qué es una app. Posiblemente ustedes ya están familiarizados con esta terminología, aplicación, ¿verdad? O apps, ¿verdad? O app. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, normalmente se nos viene a la mente como, ok, es un programa que yo voy a descargar en mi celular. Y efectivamente, si ustedes ven la definición acá, ¿verdad? Una aplicación son pequeños programas diseñados para facilitar las tareas específicas en nuestro día a día. Eso es muy importante recalcarlo, que están diseñados para tareas específicas. Ya vamos a ver más adelante qué tareas podemos hacer o qué funciones nos brindan esas aplicaciones. Otra de las cosas muy importantes de conocer de las aplicaciones es que funcionan en teléfonos, en dispositivos móviles, ¿verdad? Inteligentes y también en tabletas, ¿verdad? Podemos nosotros perfectamente instalar una aplicación en una tablet, en un iPad, ¿verdad? O en cualquier dispositivo que sea un dispositivo inteligente, ¿verdad? Que podamos tener acceso a través de Internet y que tenga un sistema operativo específico para las aplicaciones. Un dato curioso es que hoy en día existen alrededor de más de 3 millones de aplicaciones para diferentes necesidades. Entonces, si se fijan, el mar de aplicaciones que tenemos hoy en día para poder, por ejemplo, llevar un presupuesto, para poder hacer las compras de un supermercado, para gestionar nuestras cuentas de bancos, para hacer pedidos, etcétera, hay una infinidad de aplicaciones. Casi que todos los comercios, todas las empresas multinacionales, nacionales o regionales, deciden crear aplicaciones para facilitar, como habíamos hablado en el inicio, a los usuarios su día a día. Entonces, hoy en día hay 3 millones de aplicaciones que nos van a servir para diferentes cosas. Vamos a hablar un poquito sobre algunas aplicaciones, ¿verdad? Y cómo es que están dirigidas para las diferentes audiencias o para diferentes públicos. Pero continuando con el tema de la app, o sea, ¿qué significa como tal o de dónde surge ese término? Pues, el término de la aplicación o apps móviles proviene de la palabra en inglés, ¿verdad? De application como tal. Entonces, estas aplicaciones, pues esta palabra empezó a ser bastante famosa allá por el 2008, 2007, ¿verdad? Aunque su origen viene mucho más atrás, porque vamos a ver un poquito y vamos a recordar un poco de historia también, que las aplicaciones no nacen con lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Con las dos empresas que se dedican al desarrollo de apps, sino que nacen mucho más atrás. Pero en sí, la terminología nace a través de, ok, yo necesito una aplicación y la vamos a denominar como app, ¿verdad? O las apps que vamos a utilizar. Y como les había mencionado, el propósito es que nos sirvan para mejorar nuestro día a día, ya sea para el trabajo, también para el ocio o entretenimiento y también para, digamos, elementos como sociales, como por ejemplo para poder en su momento interactuar con personas, comunicarnos con personas o también nos pueden servir para la productividad o para diversión como juegos o entretenimiento.
Regresemos un poquito allá por 1997. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tuvo ese dispositivo, ¿verdad? Que era un Nokia, si recuerdan, todavía hoy en día es denominado uno de los teléfonos más duraderos porque soportaba de repente caídas, soportaba de repente un tal vez no muy buen cuido, ¿verdad? Y el teléfono seguía intacto. Pero más allá del teléfono, quizás desconocíamos que este pequeño teléfono, allá en 1997, tenía instalada una aplicación, solo que en ese entonces no estábamos como muy familiarizados con el uso de las apps. Pero creo que ahorita a muchos se les vino a la mente esta aplicación que era el Snake, ¿verdad? O la serpiente, que el objetivo básicamente era comerse esa manzana, por decirlo así, que si ustedes observan la pantalla, de momento ahí en aquellos años, parecía una serpiente, podríamos decir que sí, podríamos decir que no, parecía una manzana, parecía algún un tipo de fruto, digamos que sí, pero no tenía toda esa bondad que hoy en día tenemos con las aplicaciones. Pero aunque tal vez no lo parezca, esta era una aplicación instalada ya en un dispositivo móvil. Entonces, quiere decir que nuestra interacción con las aplicaciones no es de acá de 5 años en adelante, sino que ha sido para los que hemos tenido dispositivos, ¿verdad? O hemos venido, mejor dicho, evolucionando con los dispositivos, hemos interactuado con ciertas aplicaciones. Esto sería como un ejemplo de sus inicios. Luego, ¿quién también recuerda ese otro dispositivo? Que con ese dispositivo también se hicieron muy famosas las aplicaciones, o más que todo, ¿quién no se recuerda haber mandado tal vez un BD Messenger, ¿verdad? Que si se recuerdan, BlackBerry eh, fue el pionero en las comunicaciones, ¿verdad? Cuando una persona tenía un BlackBerry y tenía un amigo que tenía un BlackBerry, podría establecer una comunicación a través de qué medio, a través de un chat, ¿verdad? Existía una aplicación, un chat que me permitía comunicarme con una persona a través de esta aplicación. Y si ustedes observan a detalle, ¿verdad? Si ustedes ven acá, podemos ver que este dispositivo, BlackBerry, ya tenía aplicaciones instaladas. ¿Cuáles aplicaciones? Si ustedes pueden observar por ahí, tenía un buzón de correo, una aplicación de correo electrónico. O sea, en aquellos tiempos, pues ya se podía recibir algún tipo de correo electrónico. Y aquí podemos validar un poco el concepto que habíamos iniciado en la conversación, que las apps nos permitían facilitarnos nuestro día a día. ¿Y qué facilidad teníamos con eso? Antes, para poder consultar un correo, yo sí o sí necesitaba estar en mi computadora de escritorio o necesitaba en su momento estar en la laptop, ¿verdad? Y abrir la aplicación de correo electrónico en mi computadora y poder empezar a ver los mensajes. Desde que las aplicaciones se instalaron en los dispositivos móviles, ahora la información era mucho más inmediata. O sea, nosotros ya no dependíamos en su momento de poder leer el correo electrónico o contestarlo. Si era algo urgente, bueno, posiblemente tal vez una persona, algún gerente de ventas, un promotor de ventas, ¿verdad? Un visitador médico, etcétera, podría haber estado desarrollando sus labores y le cayó un correo importante de su jefe inmediato o alguna emergencia y él perfectamente podía contestar en ese momento. Entonces, las aplicaciones vinieron a darnos una productividad mucho mayor, ¿verdad? Aunque también hay que hablar un poco sobre los pros y los contras. También nos hicieron que dependiéramos mucho de los teléfonos, porque hoy en día, y podemos como afirmarlo, dependemos de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos. Ahora, por ejemplo, la mayor parte de personas ya no utiliza una llamada de voz, sino que utiliza audios de WhatsApp, utiliza mensajes cortos de WhatsApp, ¿verdad? Utiliza notas de voz, pero si ustedes observan en nuestro día a día, el agarrar en sí nuestro móvil y hacer una llamada es menos frecuente porque ya existen aplicaciones que nos facilitan la comunicación. Entonces,
si hablamos de la historia, pues BlackBerry es parte, digamos, de toda esta evolución de las aplicaciones y fue uno de los pioneros en tener navegador, ¿verdad? En tener, por ejemplo, una agenda, tener calendario, tener notificaciones, ¿verdad? Y utilizar en cierta manera elementos multimedia para poder nosotros ser mucho más efectivos en nuestro día a día. Continuando, ¿verdad? Después que nace o que sale BlackBerry, que es un boom, digamos, a nivel comercial y a nivel de productividad, las otras empresas no se quedaron atrás. ¿Y de quiénes estamos hablando? Si ustedes observan acá en la presentación, tenemos a dos de los grandes productores, por decirlo así, o de los grandes referentes en el desarrollo de aplicaciones. Y estamos hablando, ¿verdad?, de el caso de Apple, ¿verdad? Y estamos hablando también del caso de Android. Entonces, después que BlackBerry lanza eh, sus productos, nacen paralelo a BlackBerry dos empresas más, ¿verdad? Y nace el App Store, ¿verdad? Y nace también en su momento el Android Market, que ahora lo conocemos como el Google Play, ¿verdad? Allá por el 2008, pues empieza ya todo ese boom de el término de aplicaciones, de desarrolladores de aplicaciones, y empiezan a surgir personas interesadas en poder crear aplicaciones para diferentes usos, ¿verdad? Para uso de, por ejemplo, de diversión, para uso más de productividad, para, por ejemplo, agilizar, digamos, o coordinar agendas, etcétera. Entonces, en el 2008, ¿verdad? Es donde surgen todo ese tipo de movimiento en el cual las aplicaciones empiezan a tener mucho auge. Y uno de los personajes que se le atribuye hoy por hoy, ¿verdad? Mucho de esto es Steve Jobs en su momento, que en 2007 lanza uno de los dispositivos que hasta hoy en día, ¿verdad? Es un dispositivo utilizado por millones de personas y utilizando las aplicaciones diseñadas también para ese dispositivo. Pero también junto a ese lanzamiento, ¿verdad? Que hace Steve Jobs, Google no se queda atrás y lanza también la versión de Android. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, podríamos decir ahorita, bueno, de qué estás hablando, ¿verdad? O qué es Android, qué es iOS, o qué es, por ejemplo, qué tiene que ver Apple con esto. Vamos a ver que cada uno pues, tuvo mucha influencia para que ahora, ¿verdad? Podamos utilizar un dispositivo móvil y si en su momento compramos un dispositivo Android, ¿verdad? O de marca, por ejemplo, Samsung, sabemos que va a tener un sistema operativo llamado Android y que si compramos un dispositivo de Apple, ¿verdad? Un iPhone, va a traer un sistema operativo de iOS, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta porque es parte de la historia del desarrollo de las apps. Entonces, nacen estos dos grandes, ¿verdad? Android y iOS, ¿verdad? Con Mac. ¿Y para qué nace o cuál es como su objetivo? ¿O qué hace Android? ¿O qué es Android? ¿Verdad? Como su nombre lo indica, ¿verdad? Android es esta figurita que tenemos acá, es como un androide, por decirlo así, un pequeño robot, pero Google lanza este sistema operativo, que básicamente Android es un sistema operativo móvil, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un sistema operativo para dispositivos móviles y también para tabletas, ¿verdad? O tablets, como las conocemos. Entonces, Google lanza ese sistema operativo para poder competir con esa ola que venía de desarrollo de aplicaciones por parte de Apple. Y es cuando, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un mayor acceso a todo ese tipo de aplicaciones. Porque si recordamos un poquito en el slide anterior, solo las personas que tenían en su momento BlackBerry podían tener acceso a esas aplicaciones. Pero cuando nos sale Android y sale Apple, tenemos como una gama mucho mayor de poder acceder a este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque Android nos permitía, si yo compraba un teléfono de marca Samsung, pues iba a traer Android instalado. Si yo, por ejemplo, compraba un teléfono de marca Motorola, podría traer también Android. Si compraba una marca Nokia, igual. Si compraba un Sony, también. Entonces, Android tuvo la ventaja de poder ser multidispositivo,
que quiere decir que diferentes marcas adoptaron Android como su sistema operativo para aplicaciones móviles y por eso que tuvimos un mayor acceso a poder empezar a experimentar con las aplicaciones. Pero también, por el otro lado, ¿verdad? Estaba iOS, y en este caso, ¿verdad? Apple con su propio sistema. Hay una diferencia muy interesante que tenemos que tener muy claro, digámoslo así, o muy específico. Android, si se fijan, es un sistema operativo de código abierto. ¿Qué es código abierto? Que Android, por ejemplo, es una comunidad muy grande en la cual personas, desarrolladores de Google o desarrolladores ajenos, pueden intervenir en mejorar este código. Pero en iOS, ¿verdad? O en iPhone, es una plataforma de código cerrado. O sea, ellos son sus propios desarrolladores y es un sistema no tan abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solo puedo utilizar iOS para dispositivos únicamente de iPhone, o de Apple, mejor dicho. Puedo utilizarlo para iPhone, para iPad, para los Apple Watch, para los iPod, etcétera, para cualquier dispositivo que Apple lance que utilice su sistema operativo. Esas son como algunas de las cosas interesantes que debemos de saber, porque si yo voy a elegir, por ejemplo, si estoy a punto de comprar o voy a cambiar de dispositivo móvil y quiero pasarme para Android y tengo Apple, pues tengo que saber que voy a dejar de utilizar la App Store, ¿verdad? Que tiene Apple y me voy a pasar a Google Play y voy a tener quizás un poco de más acceso a aplicaciones de manera gratuita. Y posiblemente si estoy en iOS, estoy por ejemplo, en Mac, o tengo un iPhone, posiblemente voy a tener acceso también a aplicaciones gratuitas, pero también algunas van a ser de pago, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante de conocer. ¿Qué más, verdad? Podemos hablar. ¿Qué beneficios? Entonces, bueno, si ya sabemos cómo se originó, ahora, ¿qué beneficios tengo yo al utilizar una aplicación? Pues tenemos muchos beneficios, pero vamos a hablar un poquito tal vez de 5 beneficios que podríamos tener. En primer lugar, la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Es el acceso rápido, ¿verdad? Cómodo y eficaz a servicios de información. ¿Qué significa inmediatez? Ok, quiere decir que ahora yo con mi teléfono móvil, si por ejemplo yo necesito consultar alguna información, perfectamente puedo ir al teléfono, abro un navegador que tenga mi teléfono, si es Chrome, ¿verdad? O si es, por ejemplo, Safari, los que utilizan iPhone, ¿verdad? O cualquier navegador que ustedes tengan instalado en su dispositivo móvil y pueden consultar en Internet lo que ustedes quisieran. ¿Qué otra forma podríamos ejemplificar con la inmediatez? Correo electrónico. Yo puedo mandar mi correo, si utilizo Gmail, puedo descargar la aplicación de Gmail en mi teléfono y si necesito enviar un correo, si necesito consultar un correo, lo puedo hacer desde ahí, ¿verdad? Entonces, perfectamente podemos hacer eso. ¿Qué más beneficios tienen las aplicaciones? Pues nos ayudan a gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas, ¿verdad? ¿Por qué gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas? Bueno, porque a través de una aplicación como un calendario, por ejemplo, si yo tengo Google Calendar o tengo la aplicación de calendario de iPhone, podría gestionar las tareas de todo un día. Podría en su momento decir, ok, quiero programar una tarea repetitiva para todos los miércoles. Por ejemplo, quiero aprender un nuevo idioma y quiero organizarme y quiero que una aplicación me recuerde que yo a las 5 de la tarde voy a tomarme 30 minutos para aprender un nuevo idioma. Entonces eso lo podemos hacer a través de una aplicación que me recuerde, ¿verdad? Esa tarea que tengo programada. O puedo hacerlo a través también de tareas dentro de correo electrónico. Entonces, hay aplicaciones que nos van a ayudar a planificar o a realizar acciones que nos tomaría tal vez más tiempo también. Por ejemplo, ¿cómo podemos reducir el tiempo? Hoy en día, todos los bancos o todas las financieras tienen su propia aplicación. Por ejemplo, la mayoría de bancos nos permiten pagar recibos de agua, de energía eléctrica, ¿verdad? Etcétera. Otro tipo de facturas que en otros tiempos teníamos que ir directamente a la institución, al banco, a hacer una fila, ¿verdad?
perder el tiempo en lo que yo llego a la institución, hacer, por ejemplo, tal vez una fila de 15, 20 minutos, etcétera. Hoy en día podemos tener desde una aplicación bancaria, poder pagar un recibo, ¿verdad? Escanear tal vez el código que trae el recibo o, si no, escribir, ¿verdad? El número que nos permite poder pagar ese recibo y desde la comunidad de nuestra casa, donde quiera que estemos, podemos hacer esa transacción. Lo importante acá es confiar y aprender, ¿verdad? Ese proceso. O sea, si ustedes, por ejemplo, no se han acostumbrado, uno de mis consejos sería animarse a poder explorar las aplicaciones que tengan, ¿verdad? La tecnología a veces da como un poco de miedo al equivocarse o en su momento, más que todas las aplicaciones bancarias, a podernos equivocar, ¿verdad? Pero perfectamente nosotros podemos dedicar un tiempo y aprender de esa aplicación y conocer los elementos como esenciales que nos brinda para poder sacarle provecho, ¿verdad? Eso sería como uno de los ejemplos para poder gestionar nuestro tiempo. ¿Qué más beneficios tenemos? Pues la gestión de salud y bienestar. Hoy en día igual, por ejemplo, tenemos aplicaciones que nos permiten controlar, por ejemplo, llevar nuestro peso, llevar, por ejemplo, si estoy en mi peso ideal, si estoy en sobrepeso, cuánta agua he tomado, si necesito algún medicamento que me lo recuerde, etcétera. Podemos en su momento utilizar aplicaciones que me ayuden en nuestro día a día. Y también existen aplicaciones que nos ayudan a la estimulación mental, ¿verdad? O, por ejemplo, para poder aprender. Existen aplicaciones como el TED, ¿verdad? O TEDx que nos brindan capacitaciones o nos brindan charlas cortas en las cuales aprendemos sobre ciertas temáticas o, por ejemplo, acá, ¿verdad? Con lo que estamos viendo con la AFP, como este tipo de seminarios, igual podríamos aprovechar aplicaciones que tengan este tipo de formación. ¿Qué más tenemos de beneficios al utilizar las aplicaciones? Pues tenemos un beneficio en la comunicación. Antes, ¿verdad? Para poderme comunicar con una persona que estaba en el extranjero, ¿qué es lo que tenía que hacer? Podía hacerlo por llamada, ¿verdad? Pero eso era muy costoso. Podía hacerlo a través de cartas, etcétera, o esperar que la persona viniera al país. Hoy en día, ¿verdad? Con la tecnología y con las aplicaciones que tenemos a disposición, podemos hacer perfectamente una videollamada, ¿verdad? Y hay aplicaciones como WhatsApp, Messenger, FaceTime, Zoom, Teams, ¿verdad? Google Meet, que nos permitirían en su momento simplemente abrir la aplicación, ¿verdad? Tener el contacto al cual yo quiero marcarle y perfectamente establecer una comunicación y una cercanía, ¿verdad? Ya no, yo puedo estar viendo lo que la otra persona está haciendo en otro país a diferentes horas y perfectamente puedo comunicarme. Entonces, hoy en día la comunicación, las aplicaciones la facilitan de una manera que antes no podríamos imaginarlo. Entonces son otro de los beneficios. Ahora bien, ¿cómo descargamos una aplicación? Posiblemente todos tenemos dispositivos móviles, pero a veces nos da miedo descargar una aplicación. Pensamos que podemos cometer un error o de repente no sabemos cuál sería el proceso, ¿verdad? Y acá vamos a ver un poco cómo poder descargarlas. Vamos a ver los dos escenarios siempre. ¿Qué pasa cuando yo tengo un dispositivo de marca Apple, ¿verdad? O tengo un iPhone. Nosotros lo que tenemos que identificar en nuestro teléfono, ¿verdad? Podemos utilizar la barra de búsqueda o entrar, mejor dicho, a las aplicaciones y buscar este icono que ustedes van a ver acá como con una A, ¿verdad? Con un fondo celeste. Ese icono nos indica que es la aplicación que nos permite poder descargar otro tipo de aplicaciones para nuestro teléfono. Eso se denomina como el App Store en dispositivos en Mac, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un iPad, usted tiene un iPhone, usted lo que tiene que hacer es identificar este icono, darle, presionarla, ¿verdad? Seleccionarlo y cuando usted lo seleccione, ya va a poder tener esta ventana, ¿verdad? Donde usted va a poder buscar la aplicación que necesita. Va a tener una barra de búsqueda donde usted va a poner el nombre de la aplicación y cuando tenga el nombre de la aplicación, pues lo va a ver de esta manera, ¿verdad? Y simplemente va a tener que darle clic al botón de obtener, ¿verdad? Si está en inglés, pues el get, y poder empezar
a utilizar esta aplicación, ¿verdad? Va a descargar la aplicación y posiblemente esta aplicación le va a pedir cierta información, como un correo y una contraseña para poder empezar a utilizar. Entonces, eso es del lado de Apple, ¿verdad? De las personas que tienen un iPhone o las que tienen un iPad. ¿Qué pasa del lado de Android? En el lado de Android es similar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nosotros es buscar en el Google Play, ¿verdad? Vamos a buscar, por ejemplo, este icono que nos va a permitir entrar a esta aplicación para poder descargar otro tipo de apps para nuestro teléfono. Entonces, yo entro acá, busco en esta parte de acá, en búsqueda de aplicaciones, la aplicación que necesito y luego pues le doy descargar. Entonces el proceso es similar, lo único que cambia es eh, la aplicación que me permite hacer esa función. Entonces vamos a ver que si hacemos el mismo procedimiento, vamos a tener esta ventana donde voy a buscar la aplicación, me van a salir todas las aplicaciones que yo quiero y si quiero una aplicación, pues le voy a dar instalar, ¿verdad? El proceso de instalación siempre va a ser bastante práctico y sencillo. ¿Qué recomendación les puedo dar a la hora de estar instalando una aplicación? En primer lugar, ver las recomendaciones. Saber que esa aplicación viene de un fabricante confiable, ¿verdad? Que no es, por ejemplo, algo que yo vi en internet, en una página que tal vez que no es oficial o que no es de confianza y yo estoy descargando algo de algún tipo de publicidad que me ofrecieron descargar esta aplicación porque me va a permitir, no sé, generar ingresos de manera rápida. Ese tipo de aplicaciones no, ¿verdad? Tienen que ser aplicaciones que nosotros sintamos la confianza y que tenga un tipo de respaldo y que tenga también, en cierta manera, un rating, ¿verdad? Acá, que lo hayan calificado, que en su momento tenga muy buenas calificaciones para poder confiar y descargar. Esa manera de ejemplo con cómo podemos nosotros descargar las aplicaciones. Ok, acá también hay un pequeño ejemplo, que lo estoy haciendo con un teléfono, ya específicamente buscando una aplicación. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de AFP Crecer como tal, ¿verdad? Entonces la descargamos, ¿verdad? Y al descargarla, pues, si se fijan, toma un poco de tiempo. Esperamos que la aplicación descargue, le damos a abrir y él ya nos va a permitir en su momento entrar a la ventana principal. Vamos a tener que darle a ingresar, llenar los datos, posiblemente poner nuestro correo, ¿verdad? Crear nuestra cuenta. A veces nos pide permisos también, ¿verdad? Para poder iniciar sesión. Y si se fijan, ya nos da la pantalla de bienvenida donde tendríamos que nosotros crear nuestra información. Eso como para que tengamos un ejemplo de cómo poder descargar una aplicación. ¿Qué otras apps nos permiten educarnos, comprar medicamentos, por ejemplo, comprar comida o comprar un tipo de servicio? Existen diferentes apps, ¿verdad? Por ejemplo, una a nivel internacional que es muy conocida por muchos es, si yo quiero aprender un nuevo idioma, puedo utilizar una aplicación que se llama Duolingo, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá. Duolingo nos va a permitir a nosotros poder aprender un idioma desde cero, ¿verdad? Es una aplicación de tipo freemium al inicio. ¿Qué significa que sea freemium? Que no pago, ¿verdad? Pero el no pagar lo que va a hacer la aplicación es ponerme una cierta cantidad de anuncios para poder seguir, ¿verdad? Pero perfectamente yo puedo registrarme y poder empezar a aprender un nuevo idioma. Eso nos ayuda, obviamente, al conocimiento. Si yo quiero, por ejemplo, descargar una aplicación, este sería un ejemplo. Otro tipo de ejemplo que podríamos tener a nivel de servicios médicos y retomando un poco el tema de en qué beneficios tenemos de las aplicaciones. Si usted, por ejemplo, tiene una dificultad de salir, vive con un adulto mayor, por ejemplo, una persona que se le dificulta poderse mover o no tiene alguien que le pueda ayudar para llevar un medicamento, perfectamente hay aplicaciones, ¿verdad? De distintas farmacéuticas que nos permiten hacer eso. Entonces, podríamos en su momento pedir un medicamento que nos llegue directamente a nuestra casa. Entonces, ¿qué nos hace falta? Animarnos, conocer, ¿verdad? ¿Qué nos ofrece esa aplicación? ¿Qué ventajas tengo? Imagínense que si la farmacia queda que a 20 o una hora de donde yo resido, perfectamente puedo utilizar mejor un servicio como este de una aplicación en la cual yo busco el medicamento, lo pido y llega perfectamente a mi casa. Otro tipo de aplicaciones que podemos utilizar o nos facilitan el día a día.
por ejemplo, aplicaciones de delivery. Y hoy en día, la mayoría de personas piden tal vez un fin de semana algo de comer, no quieren tal vez cocinar o tienen una necesidad, pues pueden entrar a ese tipo de aplicaciones donde ofrece servicios de diferentes rubros, ¿verdad? Alimentos, servicios, por ejemplo, eh, de floristería, etcétera. Ustedes pueden encontrar diferentes comercios que les pueden servir, ¿verdad? En su momento para poder comprarlos y ustedes desde la comunidad de su casa o en el lugar que estén, poder hacer el pedido y que llegue el producto. Entonces, si se fijan, la facilidad de tiempo que nos ayuda es muy grande. Obviamente, este tipo de aplicaciones tienen dos características. Hay unas que nos piden un pago con tarjeta, ¿verdad? Y es donde a veces entra como esos temores de decir, bueno, ¿y es confiable poner mi tarjeta en esta aplicación? La respuesta es sí, ¿verdad? Obviamente, si es confiable, si la aplicación es segura, es una entidad que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que sabemos que tiene una política de resguardo de información. Pero si de repente yo no soy muy familiarizado, todavía tengo ese miedo o ese riesgo de no estoy seguro de poner un método de pago, podemos también utilizar el pago, digamos, en efectivo, ¿verdad? Que algunas aplicaciones pues todavía cuentan con él. Pero el futuro tiende a que el efectivo en su momento va a dejar de ser como una forma, ¿verdad? Y que la mayor parte va a ser por tarjeta. Entonces sí es bueno que empecemos a experimentar, ¿verdad? Ese tipo de pagos en su momento. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, digamos, de una aplicación, por ejemplo, en este caso de Duolingo. Si queremos descargar Duolingo, pues ponemos Duolingo, le damos acá a descargar. En este caso ya estaba descargado, solamente fue para actualizarla. Tenemos acá, vemos las reseñas. Si se fijan, hay siempre una reseña de la aplicación que voy a descargar. Puedo ver qué es lo que trae y así no la descargo, y sino que leo primero de qué se trata y veo las calificaciones. Si se fijan, tiene más de 15,000 calificaciones esta aplicación. Entonces eso nos permite decir, bueno, una aplicación confiable, la descargo y empiezo a utilizarla. Empiezo a explorar cómo funciona y qué cosas puedo hacer con ella. Entonces ya me da la opción de abrir, me va a aparecer esto, ¿verdad? Y ya podemos empezar con la aplicación, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? Y aquí, ¿verdad? Nos da como, bueno, quiero aprender un idioma y así. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tenemos? Pues aplicaciones que nos permite tener más control del tiempo, ¿verdad? O, por ejemplo, aplicaciones que nos van a permitir en su momento saber tomar una decisión. ¿Quién hoy en día no utiliza Waze, por ejemplo, la primera aplicación que tenemos acá? Casi que la mayor parte de conductores en varios países utilizan o Waze o Google Maps. ¿Para qué la utilizamos? Pues la utilizamos para poder prevenir y saber que en cuánto tiempo voy a llegar del punto donde estoy a otro punto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, necesito trasladarme de un punto A a un punto B, si lo hiciéramos de la manera tradicional, yo podría hacer un cálculo, decir, bueno, de aquí, digamos, de acá a Multiplaza me tardo media hora. Pero la aplicación, ¿verdad? Me va a permitir a mí tener un poco más de exactitud y decirme, no, mira, no llegas en media hora, el tráfico está más complejo en ese momento, entonces vas a llegar en 45 minutos o vas a llegar en una hora. Entonces, esas aplicaciones nos van a permitir a nosotros tener más control del tiempo y poder tomar decisiones y decir, bueno, no, realmente tengo que salir ya. O podría en su momento programar un viaje y decir, bueno, yo quiero llegar a Multiplaza a las 6 de la tarde. ¿A qué horas me sugerís salir? Entonces, él me va a decir, bueno, si quieres irte, quieres llegar a las 6 de la tarde, tienes que salir a esta hora, ¿verdad? Esos son ejemplos de aplicaciones que también podríamos utilizar, al igual que aplicaciones como Google Calendar o el calendario de Apple, ¿verdad? Que nos permite también gestionar nuestro tiempo, tener como una agenda muy bien programada para saber qué vamos a hacer en el transcurso del día. Acá hay un ejemplo, digamos, de Google Calendar, ¿verdad? Donde vemos varias sesiones que se han creado, varios eventos que se tienen, ¿verdad? Y así podríamos nosotros gestionar nuestro tiempo. Bueno, continuando, hay aplicaciones también de espacios de entretenimiento y de formación.
¿verdad? Conocemos que también las aplicaciones pues no solamente son para la productividad, sino que también sirven para divertirnos, para tener entretenimiento y para formarnos. Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, de conocimiento como TEDx, ¿verdad? TED es una aplicación o es, digamos, su función es dar pequeñas charlas para formarnos en diferentes temas. Pero también tenemos Max o ustedes conocen Netflix, conocen también Disney Plus, que son plataformas de streaming donde podemos ver series, películas, novelas, ¿verdad? Y que normalmente ese tipo de aplicaciones nos mantienen concentrados o nos consumen mucho tiempo, porque como son plataformas de entretenimiento, ahí podemos pasar horas si queremos viendo una serie, ¿verdad? Que no es lo recomendable, pero nos permiten hacer eso. O espacios de formación también, como aplicaciones, ¿verdad? Ya sea de formación como este tipo de seminarios, de cursos que podríamos encontrar como una FP Crecer. ¿Qué otro tipo de aplicaciones tenemos? Aplicaciones de comunicación. El conocido WhatsApp, ¿verdad? Todos utilizamos casi que WhatsApp, o si no, podemos utilizar otra alternativa como Telegram, o hay otras alternativas también. Hay redes sociales, creo que ustedes ya conocen la mayoría, Facebook, Instagram, eh, YouTube también, ¿verdad? Pero la de que está hoy de moda, ¿verdad? En los jóvenes también es TikTok. ¿Y qué es TikTok? Pues una apps que nos permite entretenimiento. Nosotros podemos buscar ahí pequeños videos o videos cortos que nos van a dar entretenimiento del tipo que nosotros andemos buscando, ¿verdad? Entonces, también existen ese tipo de aplicaciones de comunicación y entretenimiento. Y existen aplicaciones también de comunicación ya más corporativa, ¿verdad? WhatsApp es como más informal, más como para los contactos que yo tengo de amigos, familiares, etcétera, pero existen aplicaciones de comunicación más, digamos, para el uso de empresas como Zoom, como Teams, ¿verdad? Que las utilizan para la comunicación formal dentro de una organización. Ok, ¿qué otra cosa es importante conocer? Pues es importante saber qué es lo que estoy buscando en una aplicación. Cuando vamos a descargar una aplicación, tengo que preguntarme, ¿para qué la voy a utilizar? O sea, ¿qué busco en esta? ¿Busco productividad? ¿Busco diversión? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque de repente nos encontramos que hay personas que tienen 50 aplicaciones, pero de esas 50 aplicaciones solo utilizan 5 o solo utilizan 6. Y las otras simplemente un día las descargaron, les está ocupando espacio en su teléfono y jamás las han utilizado. Entonces, como recomendación para no llenarse de aplicaciones que nunca vamos a utilizar, lo importante es preguntarnos, ¿qué busco? ¿Verdad? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué beneficios voy a tener de esta aplicación? Y si realmente es algo que voy a utilizar, pues lo descargo, lleno toda la información, me registro y hago todo el proceso y empiezo a explorar la aplicación. Si no me gusta, tengo la libertad en su momento de eliminarla, ¿verdad? Y buscar otra alternativa para lo que ando buscando. ¿Qué otro tipo de recomendación les podría dar o qué tipo de consejo? Otro de los consejos es que eh, no tengamos como, sí, o sea, si tenemos aplicaciones, no tengamos como en desorden, sino que agrupémoslas, ordenémoslas tal vez por grupos. Por ejemplo, ustedes ven acá, aquí les quise poner como un ejemplo, aquí tenemos varias aplicaciones, eso a veces nos hace como confuso, después queremos andar buscando la aplicación de mensajería, la aplicación, por ejemplo, para hacer una videoconferencia y no encontramos nunca la aplicación porque tenemos como 6 ventanas. Entonces, mi recomendación es hacer grupos. Por ejemplo, pueden hacer una carpetita donde ustedes tengan aplicaciones de mensajería, aplicaciones bancarias, aplicaciones de entretenimiento y así, aplicaciones de redes sociales. Y ustedes saben dónde van a tener cada una y lo tienen de una manera mucho más ordenada, ¿verdad? Y va a ser mucho más fácil el poder encontrarlas. ¿Qué otra recomendación? Pues antes de descargar la app, revisar los comentarios, lo que les hacía mención en slide anteriores, ¿verdad? Siempre que bajemos una aplicación, veamos los comentarios, veamos qué dicen, veamos el rating que tiene y eso nos va a ayudar para saber si la aplicación que estamos descargando es una aplicación confiable y que nos va a brindar lo que andamos buscando. ¿Qué cosas tendríamos que tomar en cuenta o tener precaución? Pues cuando utilizamos una aplicación,
casi que el 100% de aplicaciones nos van a pedir un correo electrónico y nos van a pedir un password para poder iniciar. Entonces, siempre que ustedes van a utilizar una aplicación, ¿verdad? Deben de colocar un correo que ustedes se acuerden, porque de repente le ponemos un correo que cree X, ¿verdad? Y cuando tengo que validar algo, no me sé la contraseña del correo, me mandaron un código a un número de teléfono que ya no tengo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sí es necesario que a la hora de registrarnos en una aplicación sea un correo que consulto frecuentemente, ¿verdad? Y un número de teléfono que también tenga en la mano, porque de repente las aplicaciones, para saber, para asegurar que somos nosotros, nos mandan un código de confirmación, ¿verdad? Para poder iniciar sesión o para hacer algún tipo de transacción, más que todas las aplicaciones bancarias. Entonces, sí es necesario tener a la mano el correo o en su momento un número de teléfono para la confirmación. ¿Qué más? Las aplicaciones son una herramienta, ¿verdad? Que nos facilitan ciertas tareas. O sea, no hay que abusar tampoco del uso de las aplicaciones. O sea, no debemos de pasar el 100% de nuestro día, ¿verdad? En aplicaciones, menos en aplicaciones de entretenimiento. Sí debemos dedicarle un tiempo, pero un tiempo prudencial para poder distribuirlo. Acuérdense que nuestro día tiene diferentes tareas y la idea de las aplicaciones es que nos ayuden a liberarnos de ese tiempo, como les mencionaba. Si yo tengo, por ejemplo, que pagar algo en el banco, un recibo, y ya son, ¿qué? Las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y sé que el banco ya va a estar cerrado, pues lo hago a través de una aplicación. O sea, me ayudó a poder cumplir con la tarea, ¿verdad? Y lo hice desde una app. Entonces, no dedicarme el tiempo solamente para entretenimiento, que eso es un riesgo también de las aplicaciones. Podemos caer en esto de dedicarle tiempo para mucho ocio, ¿verdad? Y sin querer nos echamos 1 hora, 2 horas haciendo scroll, ¿verdad? O haciendo swipe up en la aplicación y no nos dimos cuenta y pasamos 1 hora o 2 horas simplemente viendo entretenimiento. Así que hay que tener cuidado y distribuir muy bien el tiempo de las aplicaciones que utilizamos. Y en conclusión, pues las aplicaciones son una herramienta, ¿verdad? Que pueden ayudarnos a gestionar nuestro día. Han sido creadas para eso, para que cada quien elija la aplicación que más le conviene o que más le es útil, ¿verdad? Y las aplicaciones son un apoyo, es una forma ágil y diferente de hacer las cosas. Lo que me tomaba en su momento, hace años, eh, ir a pagar un recibo, hacer una transacción, por ejemplo, mandar dinero de una cuenta a otra, pues ahora lo hago en cuestión de minutos, ¿verdad? O lo que, por ejemplo, antes me costaba comunicarme con una persona, ahora lo hago en cuestión de segundos. Solo me marco, ¿verdad? Pongo videollamada, ya puedo estar hablando con otra persona. Entonces, las apps son eso, un apoyo, ¿verdad? Y tenemos que saberlo utilizar. Otra de las cosas o de las conclusiones que podemos llegar es que es importante tomarse el tiempo de explorar. O sea, ninguna app vamos a conocerla, o sea, no hay como un manual, por decirlo así, de que, esta app hace eso. Tal vez algunas lo van a tener, tal vez otras no, simplemente las descargamos y tenemos que romper como ese paradigma de tenerle el miedo. Y un consejo que les puedo dar es que si ustedes van a utilizar una app, empiecen poco a poco explorándola. O sea, ok, quiero ver qué tiene en este menú. Y luego van a explorar otro, la otra opción del menú. Y así poco a poco se van a ir dando cuenta de lo que tienen. Si se fijan, nadie a nosotros tal vez nos dio un manual para utilizar WhatsApp, para utilizar Facebook, para utilizar Instagram. Pero hoy por hoy yo sé que ustedes, más de alguno, utiliza esas redes sociales o utiliza esas apps de mensajería, pero fueron aprendiendo en el camino. Y obviamente tal vez tuvieron ayuda de algún familiar o de alguien cercano que le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Esta es una nueva función o puedes hacer esto. Pero nos animamos, ahí rompimos como ese miedo de qué va a pasar si yo hago esto, ¿verdad? Y poco a poco ya sabemos cómo utilizar todo este tipo de aplicaciones. Entonces, un consejo y una conclusión es, no tengamos miedo, pero sí dediquémosle el tiempo para ver qué hace, ¿verdad? Y si realmente no hace lo que yo quiero, pues simplemente lo elimino o busco otra alternativa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este tema, ¿verdad? De los beneficios de las aplicaciones móviles y damos paso a las preguntas y respuestas.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir al módulo 3, que son las apps y para qué nos sirven. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Serna, que dará respuesta a las preguntas que nos han dejado en el chat. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí, ingeniero, voy a leerle algunas de las preguntas que nos han dejado. Deme un momentito y si tienen pueden irlas dejando también para que el ingeniero nos haga el favor de responderlas. Dice Claudia Cáceres, ¿cómo hacen los hackers para obtener la dirección de email para enviar los links? Ok, digamos, es una muy buena pregunta. Acuérdense que existe algo que se llama ingeniería social a veces, ¿verdad? ¿Y qué es la ingeniería social? Por ejemplo, a veces nosotros exponemos cierta información en redes sociales de repente, o por ejemplo, hay listas, ¿verdad? Recuerden que nosotros nos suscribimos de repente a servicios o aún cuando hacemos un trámite financiero, nosotros tenemos que entregar correo electrónico, información. Y desgraciadamente, ¿verdad? Hay vulnerabilidades en las cuales hay listas que se comparten, ¿verdad? No quiere decir que todas, ¿verdad? Todas las instituciones bancarias pues tengan esa vulnerabilidad, pero existe ese riesgo que se venden bases de datos y posiblemente en esa venta de bases de datos, o veámoslo de otra forma, hay personas también que trabajan en estos medios y que se llevan también esa información. Entonces, nuestros correos, en cierta manera, siempre van a estar expuestos. Entonces, una forma podría ser ingeniería social que a través de algo que yo publiqué, posiblemente dieron con mi correo electrónico o, ¿verdad? En ese tipo de listas, ¿verdad? Que tal vez personas malintencionadas se llevan esa información indebida y la comparten con hackers o de repente con grupos que se dedican pues, a ese tipo de ataques. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Nos dice Joel Turcios, ¿por qué hay algunas apps que pueden que funcionen en Estados Unidos, pero no en El Salvador, o presentan dificultades al querer usarlas en otro país? Especialmente aplicaciones como Ulpipro, que tienen que ver con planilla y cuestiones de empleo horarios y es usada por muchas empresas y compañías. Ok, muy buena pregunta. Bueno, hay aplicaciones, como bien lo dice, que están orientadas por región. En primer lugar, porque hay legislaciones que impiden que, digamos, esa aplicación pueda ejecutarse en otros países. Por ejemplo, cuando estamos hablando aplicaciones a nivel financiero o aplicaciones de repente que tienen que hacer transacciones, ¿verdad? Entre, digamos, la institución o que son muy específicas, posiblemente hay restricciones, porque lo que se quiere evitar es esa puesta en riesgo, digamos, de la información, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, no nos vayamos tan lejos, aún aplicaciones ustedes observan de a nivel de entretenimiento. Por ejemplo, hay gente que dice, ok, mira, ¿sabes qué? TikTok paga en Estados Unidos, pero no paga en Latinoamérica. O por ejemplo, esto funciona, o digamos, plataformas también como Netflix, ustedes dicen, pero es que en Estados Unidos salen otras series y aquí no salen las mismas que yo tengo. Entonces, siempre va a haber como cierto target o restricción, por decirlo así, para el mercado al cual están hechos. No todas son así, pero hay personas que, o hay empresas, mejor dicho, que les ponen ese tipo de restricción, uno para asegurar, ¿verdad?, que la información pues, no va a ser expuesta, pero ahora con la globalización es una buena pregunta, ¿verdad?, que hay ciertas aplicaciones que deberían de abrirse a nivel global. Pero eso va a depender también a veces de las leyes, ¿verdad? Ley de protección de datos. Hay países que tienen una ley muy robusta de protección de datos y por eso que hay aplicaciones y también sitios en los cuales no puede existir, por decirlo así, esa aplicación o tal vez va a tener limitantes a la hora de estarse ejecutando. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tal vez no lo podríamos utilizar, ¿verdad? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Dice Patricia Guiñada, ha sido muy interesante la exposición. Lamentablemente no me tengo que retirar. Espero incorporarme en la próxima jornada, sin falta. Dice Andrea Linares, ¿hay alguna forma de saber qué tan seguro es descargar una aplicación o cómo se puede saber si es la oficial?
Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, ¿cómo saber qué es lo oficial? Primero, tendríamos que descargarla, ¿verdad? Directamente del App Store, dependiendo lo que, o del App Store del Play Store, ¿verdad? Como tal, dependiendo el dispositivo que estemos utilizando. O sea, si está ahí es porque ya, por ejemplo, Apple o Google la validó. O sea, al menos hizo un proceso de validación para que exista en el App Store, ¿verdad? Ya en la descarga. Nunca, ¿verdad? Tratemos de instalar una aplicación que me pasaron un link y porque no la encontré o es más fácil que la instale. No, ¿verdad? Cuando nos pasan algo por link ya tendríamos que tener un poco de dudas de que si la aplicación es la que dice ser. Entonces, en primer lugar, como un filtro es, si nosotros lo estamos descargando desde de la app para descargas como el App Store o el Google Play, perfectamente podemos tener un nivel de confianza que está seguro, porque ya pasó por ahí. Otro, lo que les mencionaba un poquito en la conversación, es ver el rating, ¿verdad? ¿Qué es el rating? ¿Cuántas personas han comentado? Si realmente los comentarios son verídicos, porque también puede darse el caso que hay personas que con bots, ¿verdad? O digamos perfiles falsos podrían comentar, pero si vemos una aplicación de mucha demanda, que tiene cuántas descargas tiene, por ejemplo, no vamos a descargar una aplicación que apenas empieza, ¿verdad? O que tienen como 10 descargas. Sería como una forma en la cual podemos decir, bueno, mejor me voy a detener un poco, voy a investigar y puedo ya confiar. Entonces, sí tendríamos que validar eso. En primer lugar, que esté en el lugar oficial. Segundo, el rating que pueda tener, ¿verdad? Y siempre ver las descripciones. O sea, una app que esté lista para poder descargar y que sea útil para nosotros siempre va a tener como su descripción. Podemos ver dentro de, del App Store si tiene recomendaciones o tiene alguna sugerencia. Entonces sería como alguna de las cosas que podríamos tomar en cuenta antes de descargar. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Sonia Panameño nos dice, ¿por qué me salen tantos anuncios en las aplicaciones de entretenimiento como el Palabras o la de los colorcitos? Ok, ¿por qué salen anuncios? Acuérdense que las aplicaciones, bueno, mejor dicho, eso no lo hemos tocado, pero es un buen punto. Las aplicaciones, hay diferentes formas de financiarse, ¿verdad? Hay aplicaciones que nos cobran por utilizarlas, ¿verdad? Hay aplicaciones que son de modo freemium, que nos dan como una versión gratuita con limitantes. Por ejemplo, digamos, si ustedes escuchan música, pueden utilizar Spotify, pero pueden usar otro tipo de aplicaciones para escuchar música. Si ustedes no pagan una suscripción, lo que va a pasar es que la aplicación les va a tirar como un anuncio. Después de una canción o dos canciones, les va a tirar un anuncio. Eso es porque la aplicación está hecha para que nosotros paguemos, ¿verdad? Una cantidad por el servicio. Pero existen otras aplicaciones, digamos, y eso será bastante más en el lado de Android, de que cuando nosotros las descargamos, ellas para poderse financiar utilizan también anuncios. Entonces, nos van a salir constantemente una cantidad de anuncios. Otra de las cosas que podría surgir también es que algún momento descargamos algún aplicativo o en algún chat de WhatsApp descargamos emojis, ¿verdad? Esas caritas que a veces utilizamos y a veces eso traen como otros programas. Y ojo también a la hora que instalamos. Normalmente nosotros no tenemos el cuidado de leer, ¿verdad? Digamos, el salvadoreño como tal, le cuesta leer un poquito, entonces a veces no leemos y cuando le damos sí a todo, ahí estamos diciendo que también permitimos que se nos instalen otras cosas. Entonces ahí podría entrar también otro tipo de aplicación que va a salir, ¿verdad? Pero también normalmente es porque si nosotros dejamos una aplicación, siempre nos van a salir anuncios. Por ejemplo, una que les comentaba de Duolingo. Si yo no pago, digamos, el servicio para aprender, yo voy a poder estar utilizándolo, pero de repente van a salir anuncios y tengo que terminar de ver anuncios para poder continuar con la tarea que tenía. Entonces, es una forma, como les digo, de financiar. Cada vez que terminamos de ver un anuncio, pues ellos ganan un porcentaje, ¿verdad? Y es una forma de financiamiento. Sí. Dice Javier Herrera, considera que todas las empresas de que aún no tienen una app deberían desarrollarla o quedarse solo con su página web. Y no es necesario que todas tengan, ¿verdad? Va a depender del rubro y va a depender más que todo la demanda de su público, de sus usuarios. Por ejemplo, si de repente yo quiero facilitarle las tareas a, digamos,
a una empresa que maneje inventario, se podría pensar en desarrollar una aplicación, ¿verdad? Que permita a sus colaboradores, en lugar de estar inventariando manualmente, que se desarrolle una aplicación que a través de su cámara vaya tomando fotografías, que vaya generando un inventario digital. Y ese sería como un ejemplo en el cual una empresa podría desarrollarla, pero no necesariamente toda empresa, por existir, debería tener una app, ¿verdad? El desarrollo de una app bastante complejo en el sentido de que tendríamos que entender, en primer lugar, cuál es el objetivo de la app, qué plataformas quiero en las cuales se va a utilizar, ¿verdad? Y todo lo que implica el desarrollo, ¿verdad? Todo el tiempo, la ejecución, las pruebas, etcétera. Entonces, no es necesario que una empresa, solo por, digamos, por estar en tendencia, desarrolle la app. Tendríamos que ver si realmente el usuario que tenemos, o sea, o el cliente que tenemos demanda más agilidad, ¿verdad? Como les decía, los bancos se tardaron un poco en desarrollar aplicaciones porque no miraban en su momento la necesidad de, bueno, ¿para qué va? Si la persona viene al banco, ¿por qué voy a hacer que no venga? Pero a nivel, como no, a nivel de globalización, si se fijan, de repente en Europa, en Estados Unidos fue menos el uso, ¿verdad? De llegar al lugar, sino que vieron la facilidad y la pandemia en su momento también explotó un poquito eso. Ahora muchos empezaron a desarrollar aplicaciones. Entonces va a depender la necesidad de la empresa, pero también la necesidad que tengan nuestros usuarios o nuestros clientes y podríamos evaluar hacer una app, pero no es para todos. De acuerdo, ingeniero. Nos dice Lizeth Ramírez. Buenas tardes, muy bonita charla de hoy. Gracias por compartirlo. ¿Qué aplicación podría ocupar como control parental? Como control parental, digamos, ok, hay aplicaciones, por ejemplo, dependiendo el uso en cierta manera, porque eh, si es digamos, mantener el control para, digamos, a alguna persona adicional que va a utilizar el teléfono, o si, por ejemplo, yo quiero mantener, digamos, a mis hijos controlados para ver qué es lo que ven, podría utilizar directamente aplicaciones como la que trae, digamos, Apple trae una aplicación de control parental que puede crear un perfil, digamos, diferente de usuario para la persona, ¿verdad? O poder restringir ciertas cosas. En mente ahorita no me recuerdo el nombre de una, pero les puedo proporcionar algunos links si quieren para que los puedan utilizar. Tal vez si nos puede decir también eh, qué dispositivo utiliza, ¿verdad? Para poder también darle una mejor sugerencia, a ver si es Apple Claro, o sí. es Android. De acuerdo, ingeniero. Nos dice Leonel Guevara, muchísimas gracias, saludos. Roserminda Martínez nos pregunta cómo se organiza el grupo de las apps. ¿Cómo se organiza el grupo de la SAP? Ajá. Ok. Eh, pero tal vez profundizando un poquito la pregunta, ¿cómo se organiza? ¿En qué sentido el grupo? Porque no sé si se refiere Reunión para poder crearlas o para en nuestro teléfono o cómo. o para tenerlas por tipo de, me imagino lo que usted nos acaba de Ah, mencionar, por comunicación, por entretenimiento ok. y todo eso. Bueno, ahí depende, ese es libre realmente. Ahí va a depender mucho de lo que nosotros querramos. Pero digamos, si lo vemos en Android, en Apple, usted lo que tiene que hacer es marcar, ¿verdad? La aplicación que usted necesita y acercar la otra. Él automáticamente le va a crear una carpeta, ¿verdad? Ajá. Entonces usted puede ir agregando en esa carpeta todas las que tengan, digamos, si tiene dos aplicaciones de banco, poner esas dos en banca, ¿verdad? Y ya tienen las dos en esa carpetita. Si de repente tiene de entretenimiento, igual puede agarrar de repente Netflix y ponerla a la par de de Disney Plus, por ejemplo, y ya crear la carpeta. Entonces usted puede ir generando esas carpetas de esa manera. Sería como una forma de cómo poder organizarla. Pero la organización va a ser libre, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes necesiten, pero es bueno tenerlo más organizado. En primer lugar, se ve limpio nuestro teléfono, no nos cuesta en su momento de estar buscando lo que necesitamos y es una forma más práctica. De ahí en Android también sería similar. Nosotros agarramos la aplicación, las vamos agrupando, se las vamos poniendo juntas y va creando las carpetitas, ¿verdad? Y así ustedes pueden tener
2 o 3 pantallas y ya no están como haciendo mucho scroll porque a veces tenemos hasta 6, ¿verdad? Pantallas solo con una aplicación. Esa sería una forma. De acuerdo, ingeniero. Mauricio Rosales tiene varias preguntas aquí en el chat, ingeniero. Se las voy a leer. La ¿Ok? primera dice, hay que eliminar las apps que no se utilizan, pero ¿qué pasa si en otro momento las necesito utilizar? Esa es una. Ok, bueno, hay que eliminarlas, hay que hacer como una limpieza, digamos, así como en su momento, a final de año nosotros decimos, bueno, de esos papeles que tengo, de eso que tengo que ya no voy a ocupar, ¿verdad? Hacernos como esa pregunta, lo voy a seguir ocupando. Y definitivamente lo que no ocupemos por espacio sería bueno, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que las apps que no ocupamos ni siquiera las actualizamos y están muy desactualizadas. Entonces, cuando queremos ocuparlas, tenemos que esperar que se actualicen, ¿verdad? Y tal vez ya no nos acordamos de la contraseña, no nos acordamos del usuario. Entonces, si yo definitivamente digo, no, yo la bajé para probar, pero ya nunca la voy a ocupar, la puedo eliminar, ¿verdad? Pero si tengo como una alternativa, por ejemplo, si yo voy a utilizar esta aplicación bastante famosa para alquilar, digamos, casas, si me voy de viaje y no quiero alquilar un hotel, ¿verdad? Existe una aplicación que se llama Airbnb, y yo alquilo un espacio de la casa de alguien, ¿verdad? Él me alquila un cuarto, etcétera. Entonces, si yo no lo voy a ocupar todos los días, posiblemente la voy a ocupar solo en vacaciones. O sea, yo puedo tenerla, ¿verdad? Y simplemente lo que tengo que hacer es estarla actualizando. Siempre el teléfono nos dice, tienes tantas actualizaciones y nosotros decidimos cuáles vamos a descargar. Entonces, definitivamente las que no ocupe, elimínelas, pero las que consideras que las va a ocupar al menos 2 veces al año, 3 veces al año, déjelas y siempre manténgalas actualizadas. Eso sería como algo importante. De acuerdo, ingeniero. También dice Mauricio Rosales, ¿y qué pasa con las apps que al instalarlas envían constantemente mensajes? Ok, que bueno, apps que instalan y que envían mensajes, tal vez, ¿qué tipo de mensajes? Tal vez como de compra o de repente mensajes de publicidad, porque digamos, si es mensajes, digamos, de compra o mensajes de que hay una notificación, lo que podríamos hacer es que si yo voy a utilizar siempre la aplicación, entonces puedo irme a opciones de mi teléfono y buscar las notificaciones y decirle, a esta aplicación no quiero que me estés mandando mensajes, porque solo yo voy a entrar en el momento que la necesite y voy a verlo. Por ejemplo, WhatsApp, ustedes pueden decir que las notificaciones les aparezcan en una barrita arriba, que se ve el mensaje, que no se ve el mensaje, ¿verdad? También, entonces, en las configuraciones de cada aplicación, nosotros podemos entrar y decirle cuál es el modo de notificación que queremos, si va a ser sonoro, si quiero que no aparezca una notificación, si quiero que no me salga nada en la pantalla, todo eso lo podríamos hacer y podemos entrar a la configuración como tal del teléfono y ver notificaciones, o sea, tendrían que buscar esa partecita que dice notificaciones, ¿verdad? En su teléfono y ver cada una de las apps y decir, bueno, eso lo quiero quitar, eso lo quiero quitar. Ya si es un tema de notificaciones o mensajes que la app manda como renueva o, por ejemplo, compra el paquete, ya eso sí sería ya directamente de la aplicación, ¿verdad? Y también lo podríamos bloquear de esa manera, cambiando cómo se muestran las notificaciones. De acuerdo, ingeniero. También nos dice, hay apps que solicitan acceso a micrófono, a cámara y a la ubicación. ¿Qué se debe hacer? Vaya, ahí va a depender el uso de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, todas las apps de entretenimiento, por ejemplo, un Facebook, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿para qué me está pidiendo activar mi micrófono, activar o darle permisos a mi cámara? Normalmente, acuérdense que por medio de Facebook, en su aplicación Messenger como tal, Facebook Messenger, podemos hacer una videollamada. Entonces, hay aplicaciones que para poder ejecutar algo nos van a pedir habilitarlo, ¿verdad? Entonces, sí, pero si ustedes de repente ven que descargaron un juego y les dice que quieren habilitar la cámara y habilitar, por ejemplo, el micrófono, no tendría sentido darles ese permiso. Entonces, hay que como identificar si la aplicación
merece, digamos, ese permiso o si realmente lo voy a ocupar. Obviamente, si descargo WhatsApp, me va a decir que si quiero permitirle utilizar mi cámara y si quiero permitirle utilizar mi micrófono, ¿verdad? Entonces, va a depender la aplicación para yo darle ese permiso, pero normalmente hoy casi que todas las aplicaciones hacen eso, ¿verdad? A veces nos sentimos como escuchados por los teléfonos, pero más que eso es que obviamente hay algoritmos que saben nuestro comportamiento, ¿verdad? En las aplicaciones y por eso nos dan como sugerencias. De acuerdo. Bueno, ingeniero, esas han sido las preguntas que quedaron en el chat. Agradezco mucho su participación y su clara explicación del Ok, tema. perfecto. No, Solamente le voy a dar el nombre tal vez de la aplicación que dije que estaba pendiente. Podría ser Google Family, que es una aplicación para Android y para iPhone. Para la persona que preguntó si quería, para poder tener como un control parental, ¿verdad? En ese sentido existe esa que se llama Google Family, entonces podría buscarla. Y hay otras también de empresas como ya de más antivirus, como Norton Family, ¿verdad? Esa es otra, y también otra que se llama Bark, que son aplicaciones que nos permiten monitorear mensajes, correos, detecta contenido sensible, alertas automáticas, digamos, a números de los padres, etcétera. Entonces, se las voy a compartir para que ustedes se las puede pasar ya más en directo, pero esas son algunas para que tengan una idea. de acuerdo, ingeniero. Muchas gracias por su participación en la beca y esperamos que si tener otra oportunidad de seguir educando y alfabetizando a los adultos mayores, podamos contar con su participación. Nos vemos el próximo miércoles con el módulo 4, e-commerce o comercio en línea. Buenas tardes y muchas gracias, ingeniero. Nos vemos Gracias a pronto. ustedes. Bueno, nos vemos. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.